Bueno, ya estamos de vuelta. Estoy encantadísima de la vida porque voy a hablar con un grupo de Vigo, Aphonic. Vamos a hablar de golf. Por primera vez, un grupo de metal me van a hablar de golf. Pero eso va a ser después. Hola. Estoy viéndome con una cara. Tranquilos, relajados. Vamos a ver un vídeo. ¿Os gustan los coches? A mí sí. Bueno, pues ayer se inauguró día 5 un nuevo concesionario de Ibericar, que era la antigua Toyota en la Avenida de Madrid. Vamos a ver un vídeo mientras os invito a unos pastelillos y luego, pues nada, viene lo del streetis, lo del golf, todo esto, ¿eh? Lo del golf, vale. Lo del golf sobre todo, ¿eh? Lo de 6 bajo par y todo esto, ¿vale? Vendréis preparados, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Pues vamos a ver el vídeo y luego empezamos la entrevista. Music box. Son of a gentleman, tell us they love it the only way. Never ever will go astray. Why yes in a lion? Boom, make them know. It go like this. Hey, son, make them know. Love it all the source of life. More than we have to survive. We tired of them war and strife. Now we have to live upright, moving towards the light. Time never ever so right. Be concerned about your spiritual earnings. The light of your life, it is burning, yeah, yeah. Every day you got to look where you're turning. Get ready for a higher learning. My uncle, my uncle. So yes, excess amount of niceness we're bringing. İstersen dolar dolar birinden oynar oynar sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. İstersen dolar dolar birinden oynar oynar sabırsız kalbim bir tek aşkına. Hoy está bien, ¿verdad? Podemos hacer un llamamiento. Es que ¿sabéis que este programa es de llamamientos? Podemos decirle a Toyota que nos mande un cochecito o una furgoneta. ¿Necesitáis una furgoneta? Bueno, pues mira, ¿Sí? es hora de ir ¿Sabes? renovando la nuestra, ¿eh? ¿En qué os desplazáis cuando vais a los conciertos? Furgoneta. ¿Y qué tal está? ¿Nuevecita? Vieja, decir que vieja, si no, no cuela. Sí, está muy mal. Está mal, ¿no? Está mal, Es ¿no? que estamos en tiempo de crisis. Es una dirección rápida. Hombre, nada, que mandamos un mensaje aquí a Toyota, que estos chicos necesitan una furgoneta. Aparte son los número 1 dentro de su New Metal. A ver, vamos a hablar de Heavy Metal, no, de New Metal, porque ellos dentro del Metal, ¿sabéis que el Metal tiene varias categorías? Bueno, pues ellos se consideran, o dicen que se consideran New Metal, ¿es cierto o no? Bueno, Yo creo que ni vosotros lo sabéis. El tema de las etiquetas es un poco complicado. ¿Verdad que sí? realmente, esa es una etiqueta que realmente nos la han colgado por anteriores discos y bueno, no renegamos de ningún tipo de clasificación, pero sí intentamos evitar que a partir de ahí te puedan Pero vosotros, clasificar. ¿por qué os consideran como dentro de la tendencia New Metal? ¿Porque fusionáis varios estilos? ¿Por qué no? No, un poco, digamos, por la salida del grupo. Cuando sacamos el primer CD, Silence, pues bueno, de aquella la moda un poco era lo que había, el nu metal. Tampoco teníamos muy claro lo que se iba a hacer y bueno, un poco sí se partió de esa base. Entonces fue una etiqueta que nos pusieron desde el principio y digamos que venimos arrastrando desde eso, desde el 2003. ¿Qué nos importa? Así marcáis tendencia, ¿no? Lo más normal es que se diga heavy metal y cosas así. Vosotros no, vosotros a lo chulito, new metal. Aparte suena muy bien, ¿eh? Que conste. Mira, yo os confieso que no tenía ni idea que existíais a todo esto, porque no me importa decirlo. Sabéis que hablábamos, ¿no? Fuera de cámara, que hay cantidad de grupos y qué riqueza tenemos dentro de la ciudad, ¿no? En sus diferentes campos. ¿Cómo nace Aphonic? ¿Quién me cuenta la historia de Aphonic y a cuánto se remonta? Bueno, Aphonic ya se remonta a cerca del 2001, por ahí, ¿no? Sí, O sea, 2001, de hace 2002, tiempo. por ahí, sí. Y partimos de una banda que no progresa adecuadamente. No progresa. No progresa adecuadamente. O sea, y NM necesita mejorar. necesita mejorar y mejora, pues nada, consiguiendo componentes nuevos y una idea nueva. Partimos de cero completamente. ¿Quiénes sois? ¿Vosotros sois desde el comienzo de la banda? Sí. Luego el Nosotros resto? y Alex, que es el batería, partimos desde cero. Y Felipe entra prácticamente al principio también. Y bueno, Yago fue el último a incorporarse después de un par de guitarristas y tal. Tuvimos ahí un poquito de... ¿Pero cómo decidisteis? ¿Eres amigos? De repente un día dijisteis, me voy a dedicar a la música porque esto es complicadísimo, la piratería no vamos a vender ni un disco, pero nos apetece. ¿Cómo os No, era algo juntáis?
que ya veníamos arrastrando de otros grupos, porque la verdad siempre lo de tocar en directo y esas cosas pues, siempre gustan, y a medida que te vas metiendo en el mundillo, pues digamos que es con una droga bastante fuerte. Vamos a ver una imagen. Este es vuestro tercer disco, ¿verdad? Sí. Concretamente, es que a mí me llama muchísimo la atención, bueno, el nombre de, por eso decía yo lo de Golf, que la gente que me esté viendo va a decir, Belén se volvió loca, no. Es que es curioso además, ¿no?, que rompéis un poco la estética, ¿no?, que tenemos en mente de los grupos de vuestro estilo. Y vamos a ver una imagen que os identifica concretamente para este tercer disco. Es que, claro, tú ves esta imagen y yo hubiera puesto esta imagen y dirían, ¿qué son los nuevos modelos del Corte Inglés? Los nuevos modelos. Y resulta curiosísimo, ¿no?, que hayáis elegido pues esta vestimenta que además que creo que también utilizáis en los conciertos, ¿no? ¿Por qué habéis decidido pues elegir concretamente la ropa de golf? Porque además es un deporte de élite, ¿no?, de cierto modo, ¿no? Sí, bueno, un poco se buscaba eso, el tema de intentar evitar encontrar una imagen similar al tipo de música que hacías, por el tema de que se va encasillado el tema de hacer metal, llevar tus cadenas, llevar tu ropa, etcétera, etcétera. Belén. Que tú en tu vida puedes vestirte como quieras, pero me refiero, en el grupo pues intentas un poco evitar esas comparaciones, y un poco por el tema de que bueno, el golf siempre fue un deporte de élite, y bueno, pues un poco sacarnos ese prejuicio de Claro. que parece que para ser más duro, que para hacer música metal tengas que ir cuanto más macarre mejor para No, intentar... vosotros estáis divinos, yo os veo estupendamente. Yo, bueno, ya os había visto, ¿no? Pero bueno, oye, contadme una anécdota, creo que fue de este verano. ¿Conocéis una cervecería que se llama de Miguel? Sí. Tuvisteis allí un pequeño problema, ¿no? En verano creo que lo paséis estupendamente. Sí, mucha policía, poca diversión. Pero al final resultó todo bien. Casi. No, entre comillas, no, Casi. no. Me refiero, realmente no resultó bien me refiero, allí se suelen hacer muy pocas cosas. Claro, es un local que a lo mejor Y no. la verdad que, bueno, era la celebración del 18 cumpleaños y realmente, vale, que se alargara un poco más o menos, tampoco era muy tarde y, bueno, siempre hay alguien que se cabrea. Pero bueno, Bueno, que sepáis que la gente... era un día realmente. Y que sepáis que la gente me dijo que os da las gracias enormemente, que disfrutaron como enanos. No mostró las imágenes porque, bueno, os perdono, ¿eh? Vamos a ver otra imagen. A ver si nos... Esto estamos viendo también vestidos. Es que, a ver, no me digáis que no parecéis modelos. Tal cual, además. Vamos a ver otra imagen. Esto es una pelotita, ¿no? Creo que de golf. Sí, de golf. La verdad que el book... Tal cual. ¿Esto de cuándo es? A ver, aclararme, que yo te la puse el otro día en la televisión y creo que además de trabajar vosotros vais de fiesta de vez en cuando, ¿no? Esto realmente debe ser hace un par de semanas, era la celebración del cumpleaños de Yago, y bueno, pues está nuestro técnico también. ¿Vosotros, cuando vais de cumpleaños y tal, que bebéis agua o...? Que cuando hacéis una celebración de un cumpleaños, ¿qué tomáis? Zumo vitaminado. Zumo, ¿no? ¿Y normalmente qué hacéis? ¿Cómo lo celebráis? Aparte de beber, ¿algún No, juego en refiero especial o algo? Comer, beber, reírnos sobre todo reírnos de nosotros, De nosotros, mismos sí. y... ¿Os lleváis bien entre vosotros? Sí, Por suerte sí. Si no, complicado llevarlo. Complicado, ¿verdad? Sí. Son demasiadas horas, además, sobre todo... Mucho kilómetro, mucha furgoneta, muchas horas juntos. Si no consigues equilibrar eso... ¿Y en las horas muertas qué hacéis? Realmente hay muy pocas, me refiero, nosotros realmente tenemos muy pocas horas muertas. Más bien es llegar, descargar, montar y tal. Os voy a hacer un regalo. Ah, vale. Genial. Espera, a ver si lo saco, ¿eh? Yo es que me dijeron que teníais un problema de entretenimiento. Cuando celebréis los cumpleaños normalmente os aburrís bastante. Entonces, como el programa es así, y yo dije, ¿qué pueden hacer estos chicos para que se pasen bien? Espera. Pero ¿Cómo se lo drinking? es un drinking darts. Entonces, vamos a sacarlo para que ¿El lo que veamos. falla bebe o qué? Sí, claro. Genial. Entonces, agarra. Puedes enseñarlo a la cámara. Entonces, cuando vayáis de cumpleaños, por favor, yo sé que le dais al levantamiento de vidrio, y entonces, para que lo paséis mucho mejor, ponme aquí, que mira, yo lanzo el dardo, si te doy la cabeza tú nada, ¿eh? ¡Au! Entonces me tocó que no bebo nada, porque me quedo en la mitad. Si es que soy, ¿ves? Al final, a ver, espera que intento. ¡Hostia! Ahora sí. A ver, lánzalo tú, Chechu. ¿Cómo yo? No, ponte tú ahí un dardo, lanza. Claro, es para que os entretengáis un poquito y correr. Oye, no me des con un dardo en la cabeza. Yo le bebo... Anda. Dale ahí. Anda, ¿qué te toca? Cerveza. Bueno, pues que lo paséis muy bien y para disfrutar es un recuerdo de San Viernes. Está muy bien, Muchísimas- está muy bien. muchísimas-